Gloria al Señor. Hermano, leímos ahí un texto que parece sencillo. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Cuando usted y yo estamos encargados de presentar algo para Dios, nuestro fundamento debe ser únicamente la palabra de Dios. Entonces necesitamos incurrir y afirmarnos, porque cuando pensamos y analizamos en lo que vivimos, el pastor decía ciertamente lo que es nuestro pan de cada día, situaciones que debemos confrontar como higos. Y cuando nuestra fe comienza a trastabillar, debemos volver al origen de la palabra. Y es lo que está diciendo el escritor sagrado. Él está hablando, hermanos, si usted y yo vemos y leemos la palabra con detenimiento, una afirmación de la preexistencia de Dios. Cuando nos vamos al vocabulario común o la lengua española, el diccionario, preexistencia se conceptúa como que existe de antemano. Y después nos da más luz y dice, ¿qué es preexistencia? Tener existencia o realidad de lo anterior. Estar presentes antes de un orden natural o lógico. Ese es Dios. Su preexistencia está establecida a través de toda la palabra. Y nosotros como hijos de Dios, que vamos a ser puestos en prueba, lo que nos va a hacer estar firmes es entender de dónde existe Dios. Siempre ha existido, existe y siempre existirá. Porque cuando ponemos los ojos, hermanos, fíjese bien, en todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y lo que estamos experimentando como cristianos, nuestra fe en Dios se debe afirmar. ¿Y cómo la voy a afirmar? ¿Cómo establezco mi conocimiento de Dios en Dios? Porque nuestro derredor, hermanos, si lo vemos y somos sinceros, podemos entrar en un estado de depresión. Porque todo lo que está en nuestro alrededor, conflicto, necesidad, situaciones adversas, inseguridad social, desempleo, pandillas, violencia, narcotráfico, eso es lo que usted y yo vemos aún cuando prendemos el televisor. Así que nosotros como creyentes, para seguir avanzando y permanecer en la verdad, necesitamos un fundamento. Porque Satanás se va a tomar el cuidado de ir hasta sus raíces. Y si no tenemos raíces fuertes, vamos a trastabillar y vamos a tomar en poco la profundidad del Dios eterno. Así que fíjese lo que el salmista está diciendo. Antes que fundasen los montes, ya tú eras Dios. Así que nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestra percepción de la vida como esencia debe estar afirmadas en el eterno Dios. Hermano, porque al caminar algunos años, no solamente como ser humano, sino como hombre espiritual, vamos a confrontar situaciones adversas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a avanzar si no tenemos un fundamento fuerte en Dios? Sí que el estudio de la palabra nos va a llevar, nos va a encaminar a esa profundidad. ¿Sabe por qué? No solamente la enfermedad. Hay diferentes tipos de necesidades según nuestra edad que estamos confrontando como seres humanos y hijos de Dios. Y el enemigo está haciendo su trabajo, afligiéndole,
haciéndole dudar, entristeciéndole, haciendo que usted deje de adorar a Dios, haciendo que usted deje de creer, siendo apático, con ganas de dormirse. Porque no es la voz de un hombre, es la voz de Dios. Y cuando no podemos entender que Dios está interesado en que la iglesia de hoy crezca, se fortalezca y pueda hablar a otros de Cristo, que es nuestra responsabilidad, necesitamos enfrentar esa labor, hermanos. Y para enfrentar, yo no puedo ir a decirle a una persona, solamente decirle, sí, yo creo que Cristo te puede ayudar, a lo mejor Él te puede ayudar, a lo mejor Él tiene el poder, a lo mejor Él puede. Si no tenemos un fundamento acerca del Dios eterno, no podemos avanzar. Así que no se trata solamente de conocerle, no se trata solamente de elevar adoración, alabanza, pleitesía, diezmar, ofrendar, hermanos. Dios nos llama a tener una relación más profunda con Él. Porque no hay forma de vencer estos tiempos sin un fundamento firme. No hay forma de tener éxito como cristiano sin un fundamento más firme. Así que si no comenzamos a ir mar adentro, bogar mar adentro, nuestra vida va a ser superficial. O si yo soy cristiana, si yo asisto al templo de los redimidos. Sí, pero y tú has experimentado algo sobrenatural. Y tú has vivido algo que tú puedes testificar de la grandeza de Dios, de algo que no podía ser hecho y se hizo por causa de tu fe. Dios nos está llamando a la iglesia, no al pastor, no a la esposa, no a los ministros de alabanza, no a los que predican, está llamando a la iglesia a elevarnos a ese conocimiento y no predicar, hermanos, de temas que nos emocionan. Debemos, uno como ministro, debemos tener cuidado de que no voy a predicar algo que me guste. Voy a predicar lo que yo estoy pasando. Necesitamos abocarnos a la relación con Dios para acercarnos y oír lo que el Espíritu nos quiere hablar para edificarnos. Porque es a través de la edificación y el fortalecimiento que vamos creciendo, hermanos. Debemos dejar una actitud pasiva. ¿Qué dice la Biblia acerca de la violencia? El reino de los Dios, del reino de Dios sufre violencia. Tú vas a ser violentado por el rey. Y Dalila lo decía como testimonio, que la compañera la violentó en palabras, porque el reino de los cielos sufre violencia. Y ella se fue y regresó, primero que ella oró, Señor, ayúdame a poder manifestar tu reino cuando yo llegue. Decirle lo que tengo que decirle en el espíritu y no en la carne, porque la violentaron. Así que el reino sufre violencia. Y ella cumplió la palabra. Solo los violentos lo arrebatan. Así que ella tuvo que responder violentamente en el espíritu. Porque Satanás no se va a detener a violentarnos. Pero ya eso lo entendemos. Pero ya entendemos ahora que yo tengo que responderle con violencia. Porque si él se levantó, hermanos, usted y yo también necesitamos tomar una acción. No es que solamente el enemigo se levantó. Es lo que dice. Dios se levantó, mis enemigos son esparcidos. Así que los que vienen contra la iglesia, hermano, se tienen que encontrar con el rey de la iglesia. El que viene contra ti, que eres hijo, se tiene que encontrar con el Padre eterno. Entonces la fortaleza de la iglesia es el respaldo que está establecido en la palabra. Así que no solamente porque estoy siendo quebrantada en X o Y situación, debemos responder con violencia. ¿Y cuál es la violencia espiritual? La palabra de Dios. Satanás se levantó, tiempo de ayuno.
Satanás se levantó. Tiempo de adoración. Así que si él se levantó, hermano, mi Dios también se tiene que levantar. Pero si somos pasivos y estamos pasando situaciones, necesitamos usar toda la armadura de Dios. Y tal vez hoy mucha gente no entiende el desierto en que usted anda. Y no necesita entenderlo, porque cada uno de nosotros vamos a tener desiertos, situaciones donde Dios nos va a llevar para transformarnos y mejorarnos. La Biblia dice en el libro de Mateo 4 que Jesús, fíjese, sí que el desierto, hermano, no lo inventó el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu, y ahí está en mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. Fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Así que usted y yo necesitamos entender lo que está diciendo la palabra. Pero Jesús estaba preparado para enfrentar la violencia que Satanás le iba a hacer. Así que usted y yo hoy, cuando Satanás nos hiere, nos lastima, nos da un golpe y nos va a dar donde nos duele. O sea que cuando él viene contra ti, él no va a ser suave. Él no va a venir con paños tibios. Él va a ir donde a usted más le duele. Así que si usted está viviendo algo, quiere decir que Satanás entiende que es donde a usted más le duele. Y Dios nos dice que debemos establecer y saber de que Él está en medio de todo. Siempre, hermanos, cuando usted y yo, que usted ministra, que usted hace algo para Dios, y usted lo toma como algo normal, y usted se olvida, el enemigo viene y ¡tau! Porque no estamos apercibidos. Estoy afectando el reino de las tinieblas. Estoy golpeando el pecado. Estoy atravesando, estoy hablándole a gente. Estoy tocando vida. Estoy declarando el reino de Dios sobre mucha gente que no conocen el reino. Estoy abriendo lugares especiales para que la gente escuche la voz de Dios. Estoy compartiendo las maravillas de Dios a manera de testimonio, a manera de lo que sea. El enemigo viene contra ti. Sí, nos quebranta y lloramos y no entendemos, pero después cuando entramos en la intimidad, Dios dice, tú fuiste contra él, ahora él viene contra ti. Así que hay una guerra violenta que se está dando. ¿Usted lo entiende o no? Ahí está en la Biblia. Y Dios necesita que nosotros comprendamos que si hay una guerra, hay violencia, debemos tomar la actitud de guerrero. Bueno, él se levantó, tiempo de ayuno. Y en el ayuno, hermano, usted no, aunque es bueno, usted no ora por la paz del mundo. Usted no ora por el presidente. Usted ora por su fortalecimiento, por su santificación, por la renovación de su vida, de su mente, de su corazón. Usted se prepara porque Satanás va a venir y usted y yo tenemos trabajo encomendado. ¿Qué sucede? ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué no avanzo? Porque cuando él me da un golpe tan fuerte, hermano, me sienta, me calla. Así que dejo de hacer lo que debo hacer porque él está sobre mí para no permitir que el reino avance, hermano. Hay principios importantes. Dios no va a venir a la tierra para hacer tu trabajo y hacer el mío. Como nosotros pensamos, no, Jesús lo va a hacer. Jesús vino. Jesús creció como una persona humana. Y a los 33 años y varios meses, él murió y ascendió, está a la diestra. Y él encomendó a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios. Así que si usted y yo estamos aquí porque un día fuimos reconciliados con Dios, eso no es una magia, eso es un acto espiritual donde usted forma parte, porque no solamente Dios quiere,
usted debe querer y decir, Señor, yo acepto a Cristo como Salvador personal, y de allí en adelante escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, que yo no me aparte, guárdame, líbrame, úsame, y comenzamos, y después nos bautizamos, y ahí viene la nueva vida en Cristo Jesús. Pero cuando todo eso acontece, usted tiene que saber que atrás usted dejó un mundo, y que hay personas que Dios le va a encomendar para que le hable acerca de la verdad del reino. Pero si yo no estoy afirmada, por eso me gustó ese texto. Él, para afirmar su fe, él habló de cómo Dios existía antes de que existiese todo lo que existió. Porque es un misterio. Así que usted dirá, cuando el enemigo viene, la relación con Dios y la intimidad con Dios nos va a dar fe de que somos más que vencedores. No es que ahora cuando yo pelee yo voy a tener la victoria, no. Él dijo que somos más que vencedores por causa de aquel que nos llamó. Así que yo tengo una victoria que Él preparó para mí, pero necesito entender que tengo que ir a la guerra. Y cuando voy a la guerra, hermano, usted se imagina lo que le gustan ver boxeo, que le diga, no te preocupes que ya tú ganaste, eso está arreglado. Eso es lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Dios está diciendo. No te preocupes que la guerra está ganada. Así que mi corazón, ¿cómo lo entiendo? Porque entonces ahora necesito, pero ¿cómo es eso? Yo no lo entiendo. Ahí cuando vamos a la palabra, el Espíritu nos enseña de qué victoria está hablando Dios que ganó por nosotros. ¿Cuál es el éxito del cristiano? ¿Cómo yo puedo aprender en el tiempo del desierto? Seguir hacia adelante, hermano. Eso es producto del caminar con Dios. El Espíritu Santo nos va enseñando cada día cómo caminar. No hay un libro que les diga, no hay ni un CD, no hay ni un predicador. Es a través de la intimidad con Dios que nuestra vida va a ir en ascenso. Y cuando queremos ensimismarnos, queremos sentirnos que mi problema, que mi situación, porque tú no ves, porque tú no entiendes, porque tú ves cómo yo estoy sufriendo tanto tiempo, hermano, y nos hacemos poquitito. Y pensamos que eso agrada a Dios. Dios necesita que hagamos una lucha legítima. Porque Satanás no se va a ir hasta que usted lo eche. Él no se va a ir. Usted con la autoridad y con la autoridad que Dios me da. A mí me gusta decir ese testimonio. Donde yo vivo en la verbena, hermano, había varios brujos y brujas y los que vuelan y los zánganos y todo. Y cuando yo estaba recién mudada a la verbena, había alguien que caminaba en el techo. 3 días. Y yo lo ignoraba. Porque no quería entrar en la lucha. Y el Espíritu me dijo, si tú no echas lo que camina ahí arriba, no se va a ir. Tú tienes que echarlo. Eso no puede decir a Jesús. Jesús viene y reprende, ata. Jesús dijo, porque toda potestad os he dada. Dios usó a mi hijo, tal vez no se acuerda, él tenía casi 4 o 5 años. Y él dice, mamá, alguien está caminando en el techo. Y yo dije, ya no puedo ignorar más la situación. Dios me dijo, átalo y dile que aquí no. Tuve que investirme de autoridad, hermano, de poder y decir en el nombre de Jesús, te vas y no vuelves a caminar sobre ese techo. Y así fue, hermano, por la gloria de Dios. Pero yo tenía una inquietud. Yo dije, Señor, muéstrame quién es el que estaba caminando en mi techo. Mío, ¿tú quieres saber? Yo quiero verle la cara a ese tipo. O si es una bruja o si es un brujo. Y yo salí, hermano, al Porsche a acomodar una ropa y yo me dice, mira al frente. Aquí está la casa de mi esposo y enfrente hay otra casa. Y estaba el individuo ahí y él me dice, míralo. Cuando yo lo miré, el Señor hizo así. Yo le dije, gracias, Señor. Dios me dijo algo, hermano, que toca mi fe. Él dijo, Él sabe quién eres.
No solamente que tú sabes quién es Dios, quién es el diablo. El diablo tiene que saber que tú eres y que tú entiendes el principio de autoridad que Dios le dio a la iglesia. Hermanos, así que en medio de la lucha, en medio de la prueba, Dios está esperando que su iglesia, usted y yo, saquemos la armadura de Dios y enfrentemos, porque Él no se va a ir. Hay una lucha legítima y tenemos que echarlo fuera. Y que Él vaya a molestar que está frío allá. Vaya a molestar que está tibio. Que sepa que aquí, cuando Él viene, te vas en el nombre de Jesús. Y no aceptar, hermanos, la opresión, la situación que el enemigo. Y hay una cosa que uno aprende en el camino. Tal vez cuando uno ore, el milagro no se da de una vez. Y uno se pregunta, ¿pero qué está ocurriendo? Dios está formando nuestro carácter. Porque si Dios respondiera inmediatamente en una situación, no maduraríamos, no creceríamos. Él está esperando que en ese tiempo difícil nosotros nos acerquemos más a Él, leamos más la Biblia, adoremos más, busquemos más intimidad con Dios. Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros necesitamos conocer para poder confiar en el reino. Yo tengo que entender a qué reino yo pertenezco. Yo tengo que saber si ese reino tiene vacaciones. Yo necesito saber si el rey, que es el dueño del reino, duerme. Porque cuando yo entiendo que no duerme ni se adormece el que guarda Israel, yo estoy diciendo hay una guerra y el Padre Celestial está cuidando mi vida. Y no vamos a perecer en el desierto, porque lo único que nos hace perecer en el desierto es desobediencia. Porque estamos siendo llamados a salir a abundancia. Y es después de la guerra. Y no es, hermano, que usted y yo no vamos a llorar, no vamos a quebrantarnos, no vamos a esperar en Dios, no vamos a caminar, no vamos a cavilar. Hay una guerra y Satanás sabe que la guerra empieza aquí. Pero si yo estoy aprendiendo cada día a tener una disciplina donde entro en el poder de la palabra y leo la palabra y comienzo a que el Espíritu Santo pueda revelarme y pueda guiarme y pueda enseñarme que la victoria, independientemente cómo se sienta mi cuerpo, cómo se sientan mis emociones, cómo se siente mi mente, hermano, es un estado de victoria que no va a cambiar, porque Cristo consumó mi victoria en la cruz del Calvario. Y si por lo que Dios dice tengo que partir, Pablo dijo que también es ganancia irme con Dios. Sí que es un reino profundo, condensado, alto, pero el enemigo sabe y conoce nuestras desventajas. Y es allí donde él saca y comienza a tocarnos las áreas que nos van a hacer dudar y no vamos a confiar en el reino de Dios, en su palabra. Entonces, el crecimiento, hermanos, si usted ve cuando usted siembra, eso se nos enseñaban en la escuela. Nos ponían a llevar un recipiente con tierra y a enterrar un poroto. Y a revisar, y hay días que usted no ve el crecimiento. Y dice, el poroto está ahí adentro. La palabra fue sembrada. Pero usted tiene que sacarlo al sol. Usted tiene que echarle agua y esperar que la semilla comience a fructificar. Y ese trabajo es suyo y es mío. Porque la palabra ya fue sembrada en nuestros corazones. Pero nosotros necesitamos echarle agua, necesitamos echarle sol
abono de todo lo que los especialistas dicen que es para que esa pequeña semilla pueda crecer y ser un árbol frondoso y la gente que no conoce a Dios pueda tomar de ese fruto y entrar en la vida eterna. Pero como Satanás sabe eso mejor que usted y que yo, porque él vivía allá arriba con el jefe, entonces él dice, yo sé cómo yo la paralizo a ella. Si usted medita, hay cosas que usted ha vivido, porque que yo he vivido, que no había entendido que eran debilidades como seres humanos. Y es allí donde él toca. Es allí donde él nos toca. Es allí donde él nos sacude, nos hace dudar, nos hace pensar que todo lo que hemos aprendido era una falacia o era una historia o era. Por eso usted ve que Jesús, siendo hombre, todas sus respuestas fueron escrito está. No me venga con tu lírica porque está escrito. No quiero decir que no, está escrito. Y alguna gente dice no porque era Dios. Normas del reino. La Biblia dice que Jesús antes de venir se despojó de su ropa de gloria. Así que Él no vino como Dios. Él necesitaba entender que era estar vestido de un cuerpo mortal y sentir la enfermedad, sentir las tentaciones, sentir la hostigación de la economía, las situaciones como humano. Así que Jesús, cuando desciende y es incrustado en el vientre de María, Él es 100% hombre. Y no había idoneidad, no había divinidad en Él cuando viene a la tierra. Así que todo lo que Jesús hace para enseñarnos, lo hace en el poder del Espíritu de Dios. Por eso es que usted y yo, en el tiempo de intimidad, es donde el Espíritu que está dentro de nosotros nos va a fortalecer, nos va a hacer ir y comprender los misterios del reino. Y es un misterio cuando no lo conozco. Después que lo conozco, es revelado y ya estoy en otro nivel. Y vamos a ser transformados cada día hasta llegar a la estatura del varón. Mientras estemos en esta carne, estamos siendo procesados por Dios y estorbados por el diablo. Pero necesitamos disfrutar del sabor de la victoria, haciendo lo que Dios dice en su palabra. Porque para confiar en el reino, yo necesito conocer las normas del reino. Porque si yo no conozco las normas del reino, no puedo caminar en la tierra. Porque yo no puedo vencer a Satanás con las normas terrenales. Yo necesito vencer a Satanás con las normas que él no puede, no pudo, no podrá vencer. Así que necesito entrar en el poder del conocimiento de la palabra del reino. Porque es allí cuando Él me va a confrontar mi fe. Él va a medir mi nivel de fe. Y es a través de ese conocimiento que vamos a permanecer firmes y constantes. Bueno, si cuando usted está en la presencia de Dios y usted salió de un ayuno y usted salió de una lectura bíblica, hermano, Dios le va a poner a alguien que tiene sed de Dios. Te va a decir, oye, pero qué casualidad, ahora que yo vengo en el poder, me encuentro a fulana. No, Dios sabe que usted que está preparado, está buscando, está allí, Señor. Yo necesito entender que tengo una asignación. Hay gente que yo conozco que no te conocen, que están en 2, 3, 4, 5, 6 cosas y tu gloria, tu mano. Tú dijiste que tu plan es salvar a todo el mundo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, usa mis labios, usa mis cuerdas vocales para emprender, para establecer el reino de Dios a la gente que no te conoce. Y por eso es que el reino, hermanos, es puntualmente cada día renovándonos. No solamente su misericordia nueva cada mañana, necesitamos renovarnos.
Porque Dios necesita cambiarnos, transformarnos, hermano. Porque algunos de nosotros pensamos que somos buenos. Oh, sí, hay gente que le dice que no son malos. Y cuando una persona le dice, maestro bueno, eso le dice, no, bueno. Porque estaba en la carne, o sea, que estaba en este cuerpo natural, aunque nunca pecó. Pero él decía, el único bueno. Así que mientras entendamos que no debemos, y Pablo le dijo a Timoteo, no confíes en ti mismo, ten cuidado de ti mismo. ¿A qué se está refiriendo Pablo? A nuestra naturaleza. Así que yo necesito cuidar mi naturaleza caída. Y luego él dice, haced pues morir el viejo hombre. Mano, aquí está el origen del suicidio espiritual. Mano, aquí que usted está hablando, sí, porque usted tiene que matarse a usted mismo. El viejo hombre tiene que morir. Igual lo digo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Principios del reino. Porque si yo no muero, él no puede empoderarse. Y es un proceso. Ojalá fuera que yo lo digo y ocurre, pero es un proceso donde cada día vamos muriendo a nuestro hombre interior y vamos dando espacio al hombre espiritual que se conecta con el Espíritu de Dios y vive según las normas de Dios. Así que ese es día a día. Eso es noche a noche. Y cuando Satanás se levanta y se formó todo lo que se formó y usted se va al tiempo con Dios, él es su entrenador. Él está a favor de usted en la esquina, hablando de boxeo. Y ahí él le va a decir, no va a decir, mira, esto no va, esto hay que afirmarlo. Mira cómo él viene, mira el jab por donde lo tira, tírale donde le duele. Y Dios nos va a dar instrucción divina de cómo vivir para tener una vida de victoria, hermano, porque si no fuera así, el mundo es el único camino que nos espera. Usted me va a disculpar, porque el mundo es el único camino que me espera si yo no entiendo que yo necesito morir, yo necesito alimentar mi confianza en el reino a través de comer el rollo cada día, ser fortalecido, buscando a Dios y no pensando que porque lo busco ya he sido perfeccionada y me lo sé todo y sé hablar más lengua que todo, como decía Pablo, pero es una trayectoria diaria hasta que Cristo venga a recoger su iglesia. Así que y si hay alguien que le dice otra cosa, hermano, tómelo como anatema. Porque cada día necesitamos hacer pues morir el viejo hombre. Suicídese. Ay, hermana Mara, y la gente que lee esto, Dios dijo, necesitamos morir al viejo hombre. Hay un viejo hombre ahí que se levanta contra la ley de Dios, contra las normas de Dios. Yo necesito que él muera. ¿Cómo? A través del ayuno. Muere. A través de la adoración. Tienes que morir. A través de la búsqueda divina, de la lectura de la palabra. Alma, tienes que morir. No puede, o es Dios o eres tú. Y por eso el diablo necesita que usted y yo estemos bajo nuestro hombre natural. Porque es allí donde él no tiene obstáculo para hacer lo que le dé la gana con nuestras vidas. Porque si Dios no está empoderado, estoy yo centrado, estoy yo en el corazón dirigiendo. Ahora él tiene la ventaja, porque él puede hacer lo que lo que le da la gana conmigo, porque no estoy en el poder del Espíritu y Dios no está operando a favor mía, porque estoy haciendo lo que realmente me da la gana. Sí que usted y yo, hermanos, no importa quién se lo diga, porque muchas veces nos gusta que nos hablen de la ayuda de Dios, de la bendición, de las lluvias que caen sobre nosotros, hermanos, y todo eso es parte de la norma del reino. Pero Dios necesita que seamos formados como soldados.
Y que en medio del camino vamos a ir aprendiendo una vida de ascenso. No quedarnos, hermano. Fíjese, hay gente que usted conoce que son cristianas, que yo conozco, que usted no quiere hablar con ella. Ay, ¿por qué, hermana Mara? Sí, porque mira este problema que tengo. Mira esta situación que tengo. Y usted va y usted habla con ella la próxima semana y le dice el mismo CD. Mira este problema que tengo. Mira esta situación que tengo. Usted va el siguiente mes, usted dice, no voy a ir en 15, voy a ir el otro mes. Mira el problema que tengo. Mira la situación que tengo. Y usted dice, eso es cuando uno está descuidado. Porque solamente habla de lo de la tierra. No habla, mi Dios cumplirá su propósito en mí. Dios le dio a Jeremías y Jeremías escribió, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal, para daros que el fin que estáis esperando. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Hermano, la palabra de Dios debe estar en nuestra mente. La palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. El rollo divino debe entrar a nuestras entrañas, y aunque a veces es amargo porque estamos muriendo cada día, sabemos que ese es el poder de la victoria, que las normas del reino es lo que nos van a llevar a la victoria, nos van a llevar hacia la patria celestial, nos van a llevar a ese proceso donde una vez vamos a ver al Rey. Hermano, es que tristemente no todos vamos a ver al Rey, y cuando nosotros vemos nuestra naturaleza, debemos humillarnos y decir, Señor, yo no quiero haber pasado tanto tiempo. El apóstol Pablo lo dijo. No venga yo a haber sido heraldo y me pierda. Porque es fácil perderse. Es fácil ser coaccionado por la maldad. El apóstol Pablo, hermano, el escritor, el mayor escritor del Nuevo Testamento, no confiaba en él mismo. Así que usted y yo, no es que nos vamos a hacer chiquitos, no, pero Pablo es Pablo, hermano. A Dios sea la gloria. Honra a quien honra se merece. Solamente una persona conectada con Dios, Dios le escoge para escribir las cartas y que las cartas lleguen a los destinos que tienen que llegar. Así que nosotros, cuando Dios nos lleva a un tiempo de intimidad, es porque Dios quiere que nosotros comprendamos el estatus donde estamos y a dónde Él nos quiere llevar. Por eso es que no somos fanáticos. Por eso es que no solamente alabamos a Dios, adoramos a un Dios que no vemos, pero entendemos que Él habita. Para hacerlo, yo necesito entender. Ya viene así a adorar y ella adora. Dalila cuando adora. Si no entiendo que Él habita. Esa es la norma de Dios. Tú me alabas, yo me muevo. Entonces el conocimiento nos va a llevar a ascender. Y cada cosa, hermano, que se hace en la casa de Dios debe estar ceñido a la palabra de Dios. Por eso usted ve que cuando hacemos el culto racional en la iglesia, primero se alaba, tipo del lugar santo del Antiguo Testamento. O sea, no que usted alaba porque sí, sino que en el Antiguo Testamento la alabanza era primero y luego el sacerdote se santificaba para luego entrar en el lugar santísimo, que es la adoración, donde usted y yo ahora tenemos libre acceso. Así que no es algo que inventó los fundadores de la iglesia pentecostal protestante. Eso está ceñido al ritual del Antiguo Testamento. Y necesitamos cada día aprender y entender que esto se trata de Dios. Sí. Cuando usted y yo estamos ministrando, debemos, no importa el ministerio que sea, debemos ceñirnos a donde está el fundamento. Y el salmista fue allá atrás, antes que los montes fueran creados. Ya tú existías. Es eso para mí impresionante, hermano. Cuando yo leí eso shock.
Porque Él está haciendo una declaración poderosa. Está hablando de la eternidad de Dios. No es que Dios nació en un pesebre. Ya Él preexistía. Él dice, porque en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que no es que vino a la tierra y Jesús existía. Ya Él preexistía. Y ese es un elemento o una herramienta para ayudar nuestra fe. Porque necesitamos afirmarnos. Necesitamos fortalecer nuestros cimientos. Porque cuando viene la lluvia que arrasa, lo único que queda son las casas que están fundadas sobre la roca. Y que cada día se sobreedifica. Eso que Pablo dijo, mira cómo sobreedificas. Ya estás en Cristo, sí. Pero necesitas fortalecer tus cimientos. Y es necesario tomar tiempo para la palabra. Para que yo sepa que cuando el enemigo vino y me quiere turbar y me quiere coaccionar, aunque me tire en el piso a llorar, mi Dios se levantó, se han esparcido mis enemigos, mi Dios se levantó, cantaré a mi Señor, pues Él triunfó con gloria. Eso sale del libro de Éxodo. Al caballo y al jinete echó en el mar. Hermanos, ese es el fundamento de nuestro cristianismo. Verdad divina. Hechos. Ahí está hablando de lo que pasó cuando Moisés iba caminando y como ser humano él temió. Así él dijo, Éxodo 14:14. Dele, hermano, suelte rema. No estará con nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Peleará. ¿Usted sabe por qué? Porque él se arrodilló a orar cuando él vio que su enemigo se levantó. Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Porque ya tenían una palabra de que habían sido libertados de Egipto y no iban a regresar. Así que Moisés como ser humano, él dijo, wow, si Faraón viene contra mí, con todo el ejército, nosotros no somos un pueblo de ejército, no sabemos cómo pelear. Pero Dios le dijo, no clames, avanza. Solamente la fe de Moisés hizo que él avanzara y el pueblo con él y comenzara a ver los milagros. Y ahí es donde se abre el mar rojo. Ellos pasan en seco y cuando todos ellos pasan, Moisés baja la vara y todo el agua toma su cauce normal y Egipto, Faraón, su ejército, y él le dice, ese enemigo que tú viste no lo vas a ver jamás porque pasaron esa prueba. Y Dios nos quiere cada día enseñar cómo ganar la victoria, cómo ganar esa guerra que pensamos que no lo estamos logrando, que pensamos que el enemigo nos está apabullando, que pensamos que el enemigo con sus palabras, hermano, nos quiere como hacer sentir chiquititos. La percepción de qué es ser hijo de Dios en mi vida se afirmó cuando yo tuve mi hijo. Los que tienen hijos saben que cuando el niño está enfermo, usted corre. Así tenga que ir en patineta con su hijo para el hospital, ¿sí o no? O yo soy la única. Cuando el hijo tiene cualquier necesidad, no importa de dónde usted lo va a obtener, pero usted lo va a obtener. Yo decía en la clase hoy, si usted y yo sabemos ser buenos padres, usted se imagina al que está sentado en el trono y al cordero. Yo soy hija, usted es hijo. Usted tiene la palanca.
pero necesitamos conocer dónde está el poder. Porque si estamos pasando tiempo con otras cosas y Dios nos va a comenzar a confrontar, estoy carente de la palabra, estoy carente de la norma. No sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé cómo enfrentar, no sé lo que voy a hacer. Solamente me desniego, lloro y 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 no sé qué es lo que voy a hacer. Es tiempo de levantarnos, abrir el rollo y comenzar a tener una disciplina que nos ayude a estar estables en el conocimiento de Dios. Bueno, porque el diablo va a pelear, va a tirar puño hasta el último momento. Y usted y yo necesitamos entender eso. Y lo estamos viviendo. Pero es tiempo de reconocer que a través de la norma de Dios, yo vivo, debo hablar, debo caminar, debo disfrutar la victoria. David dijo, si tú vienes contra mí con espada y cabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es la comunión, es la intimidad, hermano. No son palabras solamente, sino que es la fe la que hace que eso ocurra. Así que usted y yo debemos estar apercibidos de que para poder confiar en el reino en que estoy, si le quiere llamar país, si le quiere llamar estado, como usted quiera llamarle, estamos en una cultura, en una norma, en un reino, en un país diferente al natural. Y necesitamos conocer cómo vivir en este reino. Y cómo poder tener gozo, hermanos, cuando todo está mal. Y la gente le ve. Yo sí recuerdo, hermanos, cuando mi papá tuvo el derrame, yo fui a llevar a mi hijo a la escuela y el Espíritu me dijo, ve a donde tu papá. Y que papá, si mamá está allá, mi papá, yo también. Y hay días que yo no, yo me digo, ve. Y yo fui y ya mi papá estaba sentado, le había dado el derrame. Yo dije, papá, ¿qué te pasa? Él me dijo, me duele aquí. Y Dios me dijo, él tiene un derrame. Yo llamé a mi hermana, lo llevamos al hospital. Yo le dije a Dios, si tú lo vas a dejar incapacitado, llévatelo. Porque un hombre que ha sido un hombre de campo, un hombre de trabajo, un campesino acérrimo hasta hoy, y está en la cama, hermano, muere él en la cama, muero yo, muero mi mamá, muere mi hermana. Así que si él no va a quedar en capacidad de seguir una vida digna, por eso usted vio que ese día que me tocaba predicar, yo prediqué con todo mi corazón. Porque yo dije que se haga la voluntad de Dios porque es la mejor para nosotros. Y predicar y declarar el Padre perfecto que tenemos. Y usted dirá, bueno, la segunda ronda, oré y Dios me dijo, me la voy a llevar. Y yo lloré ese sábado. Yo le dije, sí, Señor, porque es tu voluntad. Pero es su voluntad. Y ese viernes me toca predicar, la enterramos el miércoles, y ese viernes me toca predicar. Y él dice, es mi gloria, mi palabra, es mi propósito y es mi fuerza. Y es la gloria de Dios, es la gloria que Dios está estableciendo. Es tal vez mucha gente diga, bueno, pues ella estudió un mensaje y ella oró. La gloria de Dios, la palabra de Dios, su bálsamo, su presencia, su ayuda, su gracia nos ayuda, hermanos. Y no debemos olvidar eso. Conteste que están llamando a alguien.